El granjero Xiao, con nada más que polvo en sus botas y humildad en su corazón, ingresa a un lujoso concesionario de tractores, sin saber que está a punto de ser burlado por las mismas personas que creen que están por encima de él. Pero cuando descubren quién es realmente, el padre del multimillonario dueño de la empresa, todo cambia. Un hombre sencillo pronto les enseñará una lección de respeto, y les costará más de lo que jamás imaginaron. ¿Quieres ver cómo se desmorona su mundo? Mire hasta el final para presenciar el verdadero poder de la humildad. El sol golpeaba sin piedad las calles polvorientas mientras caminaba lentamente por la acera. Sus botas gastadas dejaron huellas en la tierra. Cada paso pesaba por el peso del largo día que había pasado trabajando en los campos. Su ropa era sencilla, manchada por el duro trabajo de la vida de granjero, y el sudor que goteaba por su frente hacía que la tela de su camisa oscura se le pegara a la piel. El calor era implacable, pero no importaba. Era parte de su vida, una vida que había vivido todos los días desde que tenía memoria. Nunca imaginó que entraría en un lugar como este. Al cruzar la puerta del concesionario, el aire fresco lo golpeó inmediatamente. Un marcado contraste con el calor opresivo del exterior. El suelo reluciente, las superficies pulidas y la costosa decoración le hacían sentir como si hubiera entrado en un mundo completamente diferente. La sala de exposición era enorme, llena de los últimos modelos de tractores. Sus brillantes cuerpos metálicos reflejaban la luz que entraba por los altos ventanales. Cada máquina parecía una obra de arte, muy distinta del viejo y usado tractor con el que estaba familiarizado en su granja. No estuve aquí por capricho. Su hijo, Víctor Pereira, le había pedido que visitara algunos de los concesionarios de la empresa para asegurarse de que todo funcionaba sin problemas. Víctor, propietario de una empresa multimillonaria de fabricación de tractores, quería saber cómo trataban sus tiendas a sus clientes. Pero no quería que los empleados supieran que estaban siendo observados. Era una tarea sencilla, pero Jowo conocía a su hijo lo suficientemente bien como para entender que se trataba de algo más que simplemente inspeccionar la tienda. Se trataba de garantizar que la empresa mantuviera su reputación de servicio de calidad. A medida que Xiao avanzaba hacia el concesionario, no podía deshacerse de la sensación de estar fuera de lugar. Los jóvenes y perspicaces vendedores detrás de los mostradores lo miraban con una curiosidad apenas disimulada. Su ropa gastada y sus manos ásperas contrastaban marcadamente con los pulidos uniformes de los empleados. Podía sentir sus ojos sobre él, juzgándolo en silencio, como preguntándose qué podría querer un hombre como él en un lugar como ese. A pesar de la incomodidad, Xiao mantuvo la calma. Él no estaba allí para causar problemas. Él simplemente tenía un trabajo que hacer. El concesionario estaba en silencio, pero Jo podía sentir la tensión en el aire. Las paredes, hechas de elegante vidrio, reflejaban la luz del sol, proyectando un brillo casi surrealista sobre todo en la tienda. La temperatura dentro era fría. El contraste entre el exterior y el frescor artificial de la sala de exposición provoca que se erice la piel. Aún así, apenas notó el frío. Su atención se centraba por completo en los tractores, cuyas superficies brillantes relucían como si cada uno fuera una obra maestra, algo que jamás podría soñar con poseer. Aún así, no pudo evitar apreciar la artesanía. Caminó lentamente entre las filas de tractores, sus ojos escaneando las máquinas una por una, admirando los intrincados detalles, los bordes suaves y los poderosos motores. Pensó en su granja, en su viejo y confiable tractor, con el que había trabajado durante años. Le había servido bien. Pero estas máquinas eran otra cosa. Fueron construidos para el futuro, para un mundo muy alejado de los campos polvorientos que su vida había cuidado. Mientras Xiao deambulaba por la sala de exposición, se dio cuenta de las miradas que intercambiaban los vendedores. Sus escaleras no eran sutiles ni tampoco amables. Lo miraron como si fuera un intruso, fuera de lugar en ese entorno prístino. Podía oír sus conversaciones susurradas, aunque intentaban mantenerlas en silencio. Estaba claro que estaban intentando averiguar qué hacía allí un hombre como él. Alguien que parecía tan fuera de lugar en su mundo refinado. Rafael, uno de los vendedores más jóvenes, estaba de pie junto al mostrador, mirando a Xiao con una mezcla de confusión y desdén.
Jo lo había notado antes, un joven alto con un cabello perfectamente peinado y un uniforme impecable. Rafael ni siquiera intentó ocultar su juicio, entrecerró los ojos al observar la apariencia desgastada de Jo. Después de un momento, Rafael se acercó a él con una sonrisa exagerada, una que Joa pudo notar que no llegaba a los ojos. ¿Puedo ayudarle en algo, señor? Rafael preguntó, con su voz llena de condescendencia. No pudo ocultar el sarcasmo en su tono, como si estuviera haciéndole un favor a Jiao al reconocer su presencia. Hizo una pausa y se encontró con la mirada de Rafael. Su respuesta fue tranquila, mesurada y sencilla: solo estoy mirando. No sintió la necesidad de explicarse. Rafael levantó una ceja, claramente poco impresionado, pero asintió y se alejó, sacudiendo ligeramente la cabeza mientras se giraba para atender a otro cliente. El momento fue fugaz, pero Hao no pudo deshacerse de la sensación de ser despedido. No era la primera vez que lo trataban de esa manera, y probablemente no sería la última. Pero Hao no estaba allí para hacer una escena. Él estaba allí con un propósito, uno que pretendía cumplir en silencio. Joel continuó paseando por la sala de exposición, tratando de concentrarse en la tarea en cuestión. Sus ojos se detuvieron en cada tractor, apreciando su belleza, pero había algo más que pesaba sobre él, la sutil sensación de ser juzgado. Podía oír los susurros detrás de él, apenas audibles, pero inconfundibles. Los vendedores intercambiaron miradas y su diversión ni siquiera intentó ocultarse. No era solo que Jo se sentía fuera de lugar. Era la forma en que lo miraban, como si fuera una molestia o una rareza en su mundo prístino. Sus botas gastadas y su ropa polvorienta contrastaban marcadamente con los uniformes limpios y elegantes de los empleados. Podía percibir sus suposiciones que venían con la idea de que alguien como él no pertenecía a un lugar como ese. Cuando se detuvo frente a un enorme y brillante tractor nuevo, no pudo evitar admirar su diseño. La máquina era una maravilla de la ingeniería con grandes ruedas imponentes y un motor elegante y potente. Era el tipo de tractor que podía cambiar el paisaje de una granja, haciendo que el trabajo fuera más fácil, rápido y eficiente. Jo pasó una mano sobre la superficie de metal, sintiendo la textura fría y suave bajo sus dedos. Se imaginó cómo algo así podría transformar su granja, aunque sabía que estaba mucho más allá de su alcance. En ese momento, Rafael reapareció. Tenía una mirada de forzada cortesía en su rostro mientras se acercaba a Joa, su sonrisa tensa y artificial. «Veo que te interesan los modelos más impresionantes», dijo con voz cargada de condescendencia. «Quizás algo un poco más adecuado a tus necesidades sería mejor», añadió Rafael, con un tono cargado de juicio. «Te mostraré algo más práctico para alguien como tú». Jo no se inmutó. Él sabía exactamente lo que estaba pasando. Rafael ya había decidido que no era un comprador serio basándose únicamente en la apariencia. Pero Hao no estaba allí para participar en una pelea. Estaba allí para observar, para completar la tarea que su hijo le había encomendado. Él simplemente asintió y respondió con tranquila dignidad. «Solo estoy mirando», dijo nuevamente. Rafael, sin inmutarse, se dio la vuelta y se alejó sin decir otra palabra, claramente convencido de que Jo no valía la pena. Pero la paciencia de Joa se estaba agotando. A él no le molestaron los insultos. Le molestó la clara falta de respeto. Los minutos se alargaron hasta convertirse en horas. Mientras Hao continuaba moviéndose por el concesionario, no quería hacer una escena, pero la atmósfera había cambiado. Ya no se trataba solo de inspeccionar los tractores. Se trataba de algo más profundo, algo incómodo. Había trabajado duro toda su vida, esforzándose en el campo día tras día. Él conocía el valor del trabajo duro, del coraje y de la perseverancia. Y sin embargo, allí estaba, rodeado de gente que no podía ver más allá de su simple apariencia. Personas que lo juzgaron por su ropa, sus botas gastadas, su rostro curtido. Mientras se dirigía hacia otra fila de máquinas, notó que algunos de los otros empleados lo miraban con curiosidad y algunos negaban con la cabeza. Su mirada era penetrante y sus susurros ahora más frecuentes. No estaba seguro de lo que decían, pero podía sentir el desdén en el aire.
No se trataba simplemente de que nos subestimaran. Era la sensación de sentirse menospreciado, de ser tratado como si no perteneciera allí. Rafael había desaparecido nuevamente y aprovechó para revisar los tractores con más atención. No tenía prisa. Su hijo, Víctor, le había pedido que observara cómo el personal interactuaba con los clientes, pero no tenía idea de que la tarea traería consigo tanta incomodidad. Los vendedores aquí eran bastante educados en la superficie, pero sus actitudes hacia él eran claras. Sao no era como los demás que entraron. No llevaba traje. Él no hacía alarde de su riqueza, y ciertamente, no era parte de su mundo. Sin embargo, Sao no podía deshacerse de la persistente sensación de que lo trataban como si fuera invisible, como si no importara. Eso le molestó más que cualquier otra cosa. Su trabajo no era comprar un tractor. Su trabajo consistía en observar si el concesionario defendía los valores en los que creía su hijo. Pero cada interacción le recordaba la enorme brecha que existía entre personas como él y quienes dirigían esa tienda. Hao había estado en el concesionario durante lo que parecieron horas, y toda la experiencia lo había dejado más frustrado de lo que esperaba. Él no era el tipo de persona que se quejaba o hacía una escena, pero había algo en la forma en que lo trataban que le molestaba. Lo descartaron, lo pasaron por alto y lo juzgaron sin que nadie supiera realmente quién era. Mientras se detenía para examinar un modelo particularmente grande, Rafael apareció nuevamente por la esquina. Esta vez, su comportamiento había cambiado. No hubo ningún intento de cortesía, ninguna sonrisa forzada. Rafael se acercó a Joa con un aire de superioridad, como si tuviera derecho a decidir lo que era mejor para él. Este modelo no es para alguien como tú, dijo Rafael con una voz cargada de sarcasmo. Quizás algo más simple te vendría mejor, le dirigió a Joe una mirada exagerada de arriba abajo, claramente haciendo suposiciones basadas en su apariencia. Te mostraré algo más apropiado, añadió, y su voz cortó el aire como un cuchillo. Joel sintió el dolor de las palabras, pero no lo dejó notar. Se quedó quieto por un momento, con la mirada firme antes de responder con calma. Solo estoy mirando, repitió. Rafael, ya frustrado por la falta de respuesta de Sao, no se molestó en continuar. En lugar de eso, se dio la vuelta y se alejó, murmurando algo para sí mismo. Sao se quedó allí por un momento, dejando las palabras flotando en el aire. No era la primera vez que lo trataban así, y probablemente no sería la última, pero algo había cambiado dentro de él. No se trataba solo del tractor. Se trataba de respeto o falta de él. Jo no estaba allí para desafiar a nadie ni para hacer una observación, pero estaba claro que las acciones de Rafael y el comportamiento de los demás en el concesionario no eran simplemente errores. Eran reflejos de una actitud más amplia, una que veía a las personas como inferiores, como si no merecieran atención ni respeto. Continué moviéndome por la sala de exposición, pero ahora la experiencia era diferente. Cada mirada de los vendedores se sentía más pesada, como si su juicio lo siguiera como una sombra. No podía deshacerse de la sensación de que lo estaban examinando y de que cada uno de sus movimientos era observado con desdén. Estaba claro que no encajaba allí, pero lo que más le molestaba era lo fácil que era para los empleados hacer suposiciones sobre él. Él no era un hombre rico. Él nunca había pretendido serlo. Su vida se basó en el trabajo honesto, no en el lujo. Pero eso no significaba que no tuviera valor. El trabajo que hacía en el campo, el sudor que ponía en sus cosechas tenían un valor innegable. Algo que estos vendedores con sus uniformes pulidos no parecían poder comprender. Jo se detuvo ante un modelo particularmente impresionante, una máquina que podía transformar una granja entera con su potencia y eficiencia. El tractor era magnífico y no pudo evitar admirarlo por un momento. El diseño intrincado, el metal brillante, el motor potente, no se parecía a nada que hubiera usado antes. Pero no fue eso lo que captó su atención. Lo que le llamó la atención fue cómo personas como Rafael y los demás miraban esta máquina. Para ellos, no era una herramienta. Era un símbolo de riqueza y estatus. Pero para él era simplemente otra pieza de equipo, un medio para un fin. El concesionario había hecho que Hao se sintiera pequeño, insignificante.
Pero aquí había mucho más en juego que los tractores o la sala de exposición. Así fue como lo habían tratado. Lo habían despedido, menospreciado y juzgado. Y mientras caminaba por las filas de máquinas, se preguntó cuántos otros habían enfrentado el mismo trato simplemente por su apariencia o sus antecedentes. La paciencia de Howard estaba empezando a agotarse. No había venido al concesionario a causar problemas, pero cada vez era más difícil ignorar el modo en que lo habían tratado. Los vendedores, especialmente Rafael, no hicieron ningún intento de ocultar su desdén por él. Y mientras pasaba junto a otra fila de tractores relucientes, pudo sentir sus ojos sobre él una vez más. No estaba seguro de si lo observaban por curiosidad o por un sentimiento de superioridad. Justo cuando Xiao se detuvo a examinar otro tractor, Rafael regresó, esta vez con un aire aún más condescendiente. El joven vendedor se acercó a Howard con una mirada que gritaba arrogancia. Ni siquiera saludó a Ja. En lugar de eso, señaló hacia los tractores con una mueca de desprecio. Esto está un poco por encima de tu nivel. ¿No crees? Rafael preguntó, con la voz cargada de sarcasmo. Quizás algo más sencillo y práctico te convenga más. Manteniendo la compostura, la arrogancia del joven solo hizo que Hao se sintiera más seguro de su decisión original de permanecer en silencio. Él no estaba allí para entretener la crueldad de Rafael ni para probarle nada. Él estaba allí para observar, tal como Víctor le había pedido. Sin decir otra palabra, Xiao se giró y comenzó a caminar hacia la salida, su movimiento lento y deliberado. Ya había visto suficiente y lo último que quería era meterse en una pelea con alguien que ya había tomado una decisión sobre él. Pero había algo dentro de él que se negaba a dejar que las palabras de Rafael quedaran sin respuesta. Cuando Joel llegó a la puerta para salir, sucedió algo inesperado. Carlos, un vendedor veterano que había estado observando toda la interacción, dio un paso adelante. Su rostro estaba tenso por la preocupación, sus ojos fijos en Rafael con desaprobación. «Rafael, ¿qué estás haciendo?», Carlos preguntó, su voz lo suficientemente fuerte para que todos en la sala de exposición pudieran escucharlo. «¿Tienes idea de con quién estás hablando?». Rafael parecía confundido, sus ojos se movían entre Carlos y Jo, claramente inconsciente de la gravedad de la situación. Solo estaba tratando de ayudar. Él no es realmente un cliente, ¿verdad? Quiero decir, míralo. Él no pertenece aquí, dijo Rafael con la voz llena de arrogancia. La expresión de Carlos se endureció. No tienes ni idea de con quién estás hablando, dijo con firmeza. Se giró y suavizó la voz. Este hombre es Pereira, el padre de Víctor Pereira, el dueño de esta empresa. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como si el tiempo se hubiera congelado. Se quedó quieto, con la mirada fija en Carlos. La comprensión golpeó a Rafael como una tonelada de ladrillos, y el color desapareció de su rostro. El ambiente en el concesionario cambió al instante. La tensión en la sala era palpable cuando los vendedores, que momentos antes habían estado riendo y susurrando, guardaron silencio. Rafael palideció y tartamudeó, incapaz de comprender el peso de lo que acababa de revelarse. «¿Tú eres el padre de Víctor Pereira?», preguntó Rafael con voz temblorosa. Jo no respondió de inmediato. Él simplemente asintió, con su mirada tranquila e inquebrantable. Nunca había sido alguien que se jactara o buscara atención, pero ahora no podía negar la verdad. Los empleados que una vez lo habían tratado con tanto desdén ahora tenían los ojos muy abiertos y tenían miedo. Jo podía sentir su culpa flotando en el aire, espesa y pesada. Carlos, que había intervenido para corregir el error de Rafael, se dirigió a la sala. «Todos ustedes han fallado en su deber como representantes de esta empresa. Lo que ocurrió aquí hoy va en contra de todo lo que representa Víctor». Rafael, ahora en pánico, se volvió hacia Carlos. «Por favor, Carlos. No quise hacer daño a nadie. Solo estaba tratando de ayudar». Carlos meneó la cabeza. «No, estabas ridiculizando a un cliente basándote en tus suposiciones y ahora tendrás que afrontar las consecuencias». Permaneció en silencio. Ya había dicho suficiente sin pronunciar palabra alguna más. Víctor Pereira, hijo, llegó al concesionario poco después del incidente.
Había estado observando cómo se desarrollaba la situación desde la parte trasera de la tienda, sin que los empleados lo vieran. Él sabía lo que había pasado y no estaba contento. Cuando entró en la sala de exposición, su presencia llamó la atención. Los empleados permanecieron nerviosos mientras Víctor se dirigía a ellos con un tono severo pero sereno. He estado observando. He visto cómo trataste a mi padre. Y estoy profundamente decepcionado, dijo Víctor, con voz autoritaria. Esta es una empresa construida sobre el respeto, y hoy ustedes no han estado a la altura de ese estándar. Los empleados, especialmente Rafael, estaban visiblemente conmocionados. Víctor no estaba enojado, pero su decepción era evidente. Todos aquí tendremos que aprender de esto. Ya no habrá más espacio para la arrogancia ni la falta de respeto. Todos merecen ser tratados con dignidad. Víctor se volvió hacia Sao, su padre, y le dedicó una leve inclinación de cabeza. Sao simplemente devolvió el gesto, manteniendo su actitud tranquila e inquebrantable. La tensión en la sala persistió, pero no pasó mucho tiempo antes de que los empleados comprendieran la gravedad de sus acciones. Rafael, en particular, permaneció en silencio, reflexionando sobre el error que había cometido. Cuando Hao salió del concesionario, lo hizo en silencio y sin fanfarrias. Pero cuando salió por la puerta, supo que había aprendido la lección. No por él sino por todos los demás. Si crees que el respeto y la humildad valen más que las apariencias, comparte esta historia con otros. No olvides darle me gusta, comentar y suscribirte para recibir más lecciones poderosas que cambian la forma en que vemos el mundo.